y no era nada eficiente, porque desde aquí, para llegar aquí, que es donde estamos nosotros, pues es muy difícil que un Consejo de Ministros sea capaz de resolver las necesidades que tiene en un pueblo, por ejemplo, un problema de escolarización de un niño de 3 años que se ha quedado sin plaza en una escuela infantil. Eso no lo puede resolver el ministro de Educación. Se necesita que alguien más cercano lo resuelva. Y se creó esa figura intermedia, que son las comunidades autónomas, que es, en este caso, que se le han transferido las competencias son los que tienen las competencias en educación. ¿Qué pasa? Que se ha hecho el viaje de aquí a aquí, sí que se ha hecho bien. Se le han transferido las competencias a las comunidades autónomas y también se les han transferido gran parte de los dineros. Pero al ayuntamiento se le han dotado las competencias, se le han atribuido muchas responsabilidades y muchas competencias, pero sin embargo los dineros necesarios, el presupuesto necesario para que puedan atender a esas necesidades que tienen sus ciudadanos, que es a los que ven todos los días y es a los que les piden y a los reclaman la atención de esas necesidades y además les piden las responsabilidades en el caso de que no sean satisfechas o que no sean satisfechas adecuadamente o como ellos consideran que debieran ser satisfechas, pues es el gran problema. El salto del Estado a las comunidades autónomas ha producido, pero queda la asignatura pendiente de la descentralización de las comunidades autónomas a los municipios. Se ha descentralizado de Madrid a Valladolid, a Sevilla, a Valencia, etcétera, etcétera, pero de Valladolid, por ejemplo, a Segovia o a Sepúlveda o a Cantalejo, pues no ha ido, ¿no? Eso todavía no ha ido. Todavía nos queda pendiente de salir. Bien, otro principio fundamental, el derecho fundamental de la participación en los asuntos públicos. Un derecho fundamental proclamado en el artículo 23 de la Constitución que hace que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos presentarnos a participar en los asuntos públicos, en cualquier asunto público y en cualquiera de los niveles, Estado, comunidad autónoma o municipios. Podemos participar para elegir a nuestros concejales o para elegir a nuestro alcalde o alcaldesa, pero también podemos ser alcalde o alcaldesa, o podemos ser concejal, o podemos ser diputado, podemos ser, nos podemos presentar. Hay una corriente doctrinal que no ha sido respaldada todavía por el Tribunal Constitucional, pero que con el tiempo yo entiendo que lo hará, en lo que nos afecta por la parte de la participación, y es que entiende que cuando se habla del derecho fundamental de participación en los asuntos públicos, hace referencia única y exclusivamente a lo que acabo de contar, ser concejal o votar concejal, para que me entendáis el ejemplo. Pero no, por ejemplo, a que se creen consejos sectoriales y a participar en un consejo sectorial, o a que en mi ayuntamiento se cree un canal de denuncia o un canal de quejas para hacer llegar cualquier necesidad que yo tenga, ¿no? Como por ejemplo, me acaban de comentar que vais a tener mañana un encuentro con vuestra alcaldesa para trasladarle vuestras inquietudes, vuestras demandas, vuestras necesidades. No hay un derecho, graciosamente, el Ayuntamiento de Segovia ha querido establecer ese cauce, ese canal de participación para que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana pueda trasladar a su alcaldesa sus necesidades, sus inquietudes y cualquier cuestión. Bien, algunos entendemos que el artículo 23 de la Constitución, que es un derecho fundamental de máxima protección y tutela constitucional, de la cúspide que existe en nuestro Estado, es el que está arriba del todo, también comprende ese derecho, que no debiera ser algo que graciosamente se hace en Segovia porque tiene esa conciencia y esa voluntad, sino que eso debiera existir en cualquier municipio de España y que cualquier ciudadano podría tener la línea abierta para hacer llegar a su concejal, a su alcaldesa, no en una reunión, una aquí te pillo, aquí te mato, en un bar, en una cafetería cuando se está tomando café y se le encuentra, sino porque esté instituido, esté establecido que ese es un cauce en el que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana tiene el derecho y el alcalde o alcaldesa tiene el deber de recibir esa queja, esa sugerencia, esa demanda, ¿no? Bueno, como digo, el Tribunal Constitucional todavía no lo entiende así, pero entiendo que con el tiempo no le quedará otra. De la Constitución, en lo que nos afecta, se derivan dos normas fundamentales. Por un lado, la Ley de Bases de Régimen Local, que es el Padre Nuestro, si me permitís el símil, es el Padre Nuestro de los ayuntamientos. Ahí es donde se delimita cómo es la organización municipal, cómo debe organizarse, y también algo muy importante, y es que el ayuntamiento está integrado por el alcalde o alcaldesa y los concejales.
y que a esto les corresponde el gobierno y la administración municipal, y ahí se regulan las diferentes competencias. Ahí es donde se establece la norma básica, como digo, el Padre Nuestro de lo que tiene que ser el ayuntamiento. Ahí es el vademecum de los médicos al que hay que ajustarse en los diferentes municipios. Y luego hay otra norma fundamental y muy importante, que es la que regula el derecho de participación consagrado en el artículo 23, que es la ley del régimen electoral general, donde se dice cómo se elige al alcalde o a la alcaldesa y cómo se elige a los concejales o concejalas. Como complemento de toda esta normativa, porque todas estas son normas estatales y son además leyes orgánicas. ¿Qué es una ley orgánica? Una ley orgánica son un tipo de leyes reguladas en nuestra Constitución, a través de las cuales se regulan las cuestiones más importantes que existen en nuestro país, como son, por ejemplo, los derechos fundamentales. El derecho a elegir es un derecho fundamental, como acabo de además declarar con el artículo 23, pero cualquier derecho fundamental. El derecho, por ejemplo, a la tutela judicial efectiva, el derecho a asociación, el derecho de reunión, son derechos fundamentales de los ciudadanos. Pues todos estos se tienen que regular por ley orgánica, que requieren para su aprobación de una determinada mayoría cualificada. Y eso significa no solamente para su aprobación, sino también para su modificación, que cualquiera no pueda coger y cambiar porque quiera en cualquier momento todo ese tipo de cuestiones, sino que sea necesario un consenso, un amplio consenso entre las diferentes fuerzas políticas para modificar esas cuestiones que son fundamentales y que son estructurales para nuestro país, porque así lo configura la Constitución. Bueno, pues como complemento de toda esta normativa existe la propia normativa autonómica. Las comunidades autónomas tienen capacidad también de hacer leyes, de regular, de hacer leyes, de hacer normas y de delimitar dentro de sus competencias cómo quiere que se hagan determinadas cuestiones, y que también va a afectar a la vida de los municipios, a la vida de los ayuntamientos y a la vida de los ciudadanos y ciudadanas que habitamos en los diferentes municipios. Por lo tanto, también a tenerlo en cuenta a la hora de hablar de democracia en los ayuntamientos, en los municipios. Un concepto básico y fundamental, como acabo de anticipar, es el concepto de democracia participativa o democracia representativa. Todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tenemos el derecho a participar, a elegir a aquellos que nos gobiernen. Todos no podemos estar en el ayuntamiento para tomar decisiones, salvo en los municipios de concejo abierto, pero que son minoría, la mayoría de los municipios, los que tienen más de 100 habitantes, se rigen por un ayuntamiento en el que se elige a sus concejales y a su alcalde o a su alcaldesa. Corresponde a los poderes públicos, como determina la Constitución, facilitar la participación de todos sus ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Este es un mandato que la Constitución encomienda expresamente a los poderes públicos. Por lo tanto, el derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos del artículo 23 se complementa con esta obligación que la Constitución otorga a los poderes para hacer que sus ciudadanos, que sus ciudadanas puedan participar. Pues la participación en los gobiernos locales se realiza precisamente a través a través de la participación en la elección a los concejales y al alcalde. ¿Cómo? Pues a través de un sistema electoral caracterizado por elecciones periódicas. Las elecciones en los municipios se celebran cada 4 años. Acabamos de tener en el mes de mayo las últimas elecciones municipales, que se celebran el último domingo del mes de mayo, por sufragio universal, aunque si el sufragio universal abarca a todas las personas que residen, en este caso, en un municipio, aquí ya hay determinadas cuestiones, como es que quedan al margen las personas inmigrantes, las personas que viviendo en el municipio, sin embargo, no tienen el derecho de voto porque no son españoles, o porque no siendo españoles no hay tratado de reciprocidad para que en sus países permitan a los españoles votar en sus elecciones municipales. Por lo tanto, no pueden participar aquellos inmigrantes que en sus países no tienen reconocido el mismo derecho, el derecho de reciprocidad, a los españoles que residan en sus países. Y luego
una característica de las elecciones municipales en nuestro país es que, aunque se permite, y de hecho las agrupaciones de electores donde más protagonismo tienen es en las elecciones municipales, tienen en nuestro país un gran protagonismo los partidos políticos. ¿Y por qué? Por un efecto fundamental, y es que se establece en nuestra ley electoral que aquellas agrupaciones electorales o aquellos partidos políticos que no alcancen el 5% de los sufragios no participan en el reparto de concejales y por lo tanto quedarían excluidos. Y de ahí que los partidos políticos que son organizaciones democráticas y que se dedican a esto no con carácter temporal para participar en unas determinadas elecciones, sino que vienen participando en los diferentes procesos electorales, tienen la infraestructura, la cultura organizativa, histórica, etcétera, para participar en los diferentes procesos electorales y por lo tanto a la hora de participar en cualquier proceso electoral cuentan con ventaja respecto a las agrupaciones de electores que se unen esporádicamente para participar en un determinado proceso electoral, normalmente en el ámbito, como decía, municipal. El concepto de democracia participativa del que hablábamos anteriormente, y es que los ciudadanos eligen a sus representantes, me gusta y quiero complementarlo con el concepto de democracia paritaria. ¿Qué significa democracia paritaria? La democracia paritaria es un concepto que se elaboró en el año 1992 en la Conferencia de Atenas, en las que participaron las principales presidentas de gobiernos en aquellos países donde existían, en Europa en muy poquitos espacios, en muy poquitos lugares, pero sí que había más vicepresidentas, ministras, diputadas, mujeres con participación en los diferentes gobiernos, etcétera, en el que elaboraron este concepto de democracia paritaria, que luego sirvió también para los diferentes conceptos que se elaboraron en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que se celebró en Pekín en 1995, y que vinieron a determinar que si la mitad de la población, que somos las mujeres, no participamos en los diferentes gobiernos, es un problema desde luego de las mujeres, porque no participamos, no estamos en esos espacios. Pero desde luego es un problema de la propia democracia, porque nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestras preocupaciones, que somos ni más ni menos en estos momentos más de la mitad de la población, no somos un colectivo, el colectivo son los hombres porque son menos que nosotras, pues si nosotras no estamos en los gobiernos, en realidad hay un problema de déficit democrático, porque la mitad, al menos la mitad de la población, sus necesidades, sus intereses, su manera de ver la vida, de percibir la vida, no forma parte de los gobiernos, no forma parte de aquellas instituciones que tienen que determinar dónde se gastan los dineros, cómo se satisfacen las necesidades de los ciudadanos, de las ciudadanas. Y por lo tanto es necesario articular mecanismos que hagan posible que las mujeres participen en todos los espacios de poder, en todos los espacios donde se toman las decisiones. De ahí que se estableciera como cuota, y luego si queréis hablamos de la cuota, en nuestra ley de igualdad efectiva para hombres y mujeres del año 2007, como veis también ley orgánica, por eso de que afecta a derechos fundamentales, estableció el principio en nuestro país de la necesidad de que en las listas electorales, en los diferentes procesos electorales, tenía que estar representados un 60-40 como mínimo. Un 50-50 si puede ser, pero en cualquier caso la democracia paritaria se entiende que se cumple, están suficientemente representadas con que estén al menos representados como mínimo un 40% de los esos. Fijaros, gracias a eso se ha conseguido que en el año 1995, he cogido el dato de 1995 porque en el Instituto de la Mujer, que es donde normalmente os invito a que la visitéis, en la página tienen un documento que se llama Mujeres en Cifras, donde aparecen cómo participamos las mujeres en los diferentes ámbitos culturales, educativos, políticos, económicos, etcétera, etcétera. Si alguna vez necesitáis saber algún dato de estos o tenéis la curiosidad, pues ahí aparecen reflejados
en cifras cómo está el ámbito de representación de cada uno de nosotros y de nosotras, pues el último año en el que aparecían las concejalas era en el año 1995. Yo quería extraer el dato de las primeras elecciones democráticas, la constitución de los ayuntamientos que se produjeron en 1979, hace 40 años, pero no lo he encontrado. Pero bueno, nos es igualmente ilustrativo el dato de 1995, en el que ya habían pasado unos cuantos años de democracia y que, por lo tanto, sin necesidad en principio de haber tomado medidas, porque ya la Constitución decía que los hombres y las mujeres éramos iguales y que, por lo tanto, estaban prohibidos todo tipo de discriminaciones. Sin embargo, no es hasta que no aparece una norma, como es la Ley Orgánica de Igualdad del año 2007, cuando se corrige y se subsana, al menos en lo que afecta a las concejalas, a las concejalías, cuando se subsana la diferencia, el déficit de participación de las mujeres. Mirad, en el año 1995, como veis, solamente había un 16,45% de concejalas, solamente eran estas mujeres, y en el año 2019, las últimas elecciones, las del mes de mayo, por fin es la primera vez que alcanzamos las mujeres como concejalas el 40,82%. 23.960 mujeres frente a 34.731 hombres. Las alcaldesas, bueno, ese es el poder, y ahí todavía, el poder de verdad, y ahí todavía nos queda un poquito más. En el año 1983, no estaba el dato de 1979, solamente el 2,04% de mujeres. Si eran 8.131 municipios, solamente había 164 municipios que contaban con una mujer a su frente. Solamente 164 alcaldesas. En el año 83, en el año 1979 no llegaban ni a las 100, pero bueno. Y en el año 2019 hemos subido, pero todavía nos queda mucho hasta alcanzar el 40%. Mirad, en el año 2019 el 21,71%, a pesar de la ley de igualdad, 1.756 mujeres alcaldesas frente a 6.332 alcaldes. Todavía tenemos ahí un poco de espacio de mejora. Bien, os decía que una diferencia importante entre los municipios, entre los ayuntamientos predemocráticos y los democráticos es precisamente en las competencias. La Constitución, antes no había competencias, y tras la Constitución, tras la democracia, con la democracia, ya se nos atribuye a los municipios la gestión de toda una serie de competencias muy importantes, que en principio son las más importantes en los que nos afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro día a día, y que el alcalde, junto con los concejales, a través del ayuntamiento, junta de gobierno, comisiones, etcétera, delimitan de qué manera se gestiona, ¿no? Bien, pues la Constitución dice que el ayuntamiento tiene competencias para gestionar sus propios intereses. Ya he comentado antes como lo de las haciendas locales todavía nos queda un poquito, y lo hablaremos también, hablaré de ello también un poco más adelante. Pero la ley de bases de régimen local, que ya os decía que es donde determinan la norma fundamental y esencial para los municipios, para los ayuntamientos, determina unas competencias mínimas para los ayuntamientos en función de la población. Pues determina todas las competencias que tienen que ver con relación a la seguridad de las personas, como por ejemplo la policía local, protección civil, bomberos, el servicio de incendios, etcétera. Todo lo que afecta también a la ordenación urbanística. Recordad que antes solamente eran competencias para conceder licencias. Todo lo que afecta a la educación y la cultura. Servicios públicos básicos, como son lo que tiene que ver con servicios sociales, sobre todo la delimitación de situaciones de necesidad social y atención de riesgo de exclusión social, y ahora ya se precisa claramente también, igualdad y violencia de género. Aquí, como sabéis, en el año 2013 se produjo una reforma en lo que es las competencias atribuidas a los municipios en la ley de bases. Se modificó la ley de bases de régimen local y se suprimieron algunas de las competencias de los municipios. Entre ellas, a destacar sobre todo lo que tiene que ver servicios sociales, y lo que tiene que ver también en lo que tiene que ver con la igualdad y con la violencia de género, cuando precisamente
fueron los ayuntamientos democráticos los que establecieron un gran esfuerzo por atender a todas las necesidades que en sus municipios sufrían las personas más desfavorecidas, las personas que se encontraron en una situación más crítica y sobre todo también todo lo que tiene que ver con la lucha por la desigualdad que todavía sufrimos hombres y mujeres. Es en el seno de los municipios donde se elaboraron los primeros planes de igualdad. Todos los municipios ya a estas alturas ya llevan 4 o 5 planes de igualdad consecutivos con las correspondientes aprobaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la reforma que se produjo en el año 2013 suprimió a los ayuntamientos de estas competencias. Y tiene importancia por lo que voy a contar, porque a partir de la reforma con la Ley de Sostenibilidad que se aprobó para ir racionalización del gasto en los diferentes ayuntamientos, todo este tipo de competencias dejan de ser competencias propias, es decir, competencias que tiene que ejercer el ayuntamiento sí o sí, para pasar a ser competencias impropias. Es decir, competencias que no son del ayuntamiento, que son de las comunidades autónomas o que son del Estado y que el ayuntamiento, si no tiene dinero, no puede financiar, no puede destinar ni un solo euro a atender a esa persona, por más que se encuentre en una situación de extrema necesidad, ya sea una víctima de violencia de género, ya sea una persona que se encuentre, que necesite comer, o que necesite las necesidades más básicas. A raíz de la reforma ya no se podían atender. De ahí que cuando se ha aprobado el Pacto de Estado contra la violencia de género, una de las primeras medidas que se establecían en el Pacto de Estado era precisamente la necesidad de la recuperación por parte de los ayuntamientos, que además son, como decíamos, los que están más cerca de la ciudadanía, la necesidad de recuperar estas competencias para atender esas necesidades de sus vecinos y sus vecinas, porque son además no solo a los que demandan los ciudadanos de una manera directa la atención de esas necesidades, sino porque además son los que mejor conocen, los ayuntamientos son los que mejores conocen cómo está esa situación y cómo en su municipio se puede reparar o se pueden atender esas necesidades. Pues como digo, esa fue un error bajo mi punto de vista garrafal, que se está todavía en fase de subsanación, todavía no se ha subsanado del todo, pero que es muy importante que tenga lugar. Y por supuesto también se pueden ejercer por los municipios estas otras competencias, las competencias delegadas de las que yo os hablaba anteriormente. El Estado y las comunidades autónomas pueden delegar a los municipios el ejercicio de determinadas competencias para llevar a cabo esas funciones. Básicamente también aquí el prototipo, yo creo, de competencias delegadas son servicios sociales, ¿no? Que son competencias que corresponden a las comunidades autónomas, pero que a través de los convenios, de los conciertos, etcétera, es como se vienen ejerciendo las diferentes competencias. Bien, competencias propias que se delimitan en el artículo 26. Todos los municipios tienen que llevar a cabo, aún esos municipios de 100 habitantes, son competentes para determinar lo que corresponde al alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, accesos a núcleos de población, el pavimento de vías públicas. Los que tienen más de 5.000 habitantes, esas competencias tienen la obligación de añadir parques públicos, bibliotecas públicas, tratamientos de residuos. Más de 20.000, protección civil, situaciones de necesidad social, incendios, instalaciones deportivas. Más de 50.000, transporte urbano de viajeros, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Como mínimo, estas competencias. Y luego, a más, porque los ciudadanos al final son los que demandan a sus alcaldes, a sus concejales la atención de sus necesidades y son los que tienen que llevarlos a cabo. Con muchísimos problemas, como os cuento aquí, con muchísimas dificultades. Ya os lo he anticipado antes, gravísimos problemas de financiación, grandes problemas de financiación. La principal vía de financiación de los ayuntamientos, ¿cuál es? Pues la participación que nos llega a los municipios en los tributos estatales y autonómicos, que apenas es del 12%. En la Unión Europea, en los países europeos, lo que se transfiere por parte de los gobiernos centrales a los municipios es de un 20%, en España solo del 12%, y se está intentando negociar por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias una reivindicación histórica de llegar cuando mínimo al 18%, pero todavía no se ha solucionado.
Otro problema, otra dificultad, lo que os acabo de contar de las competencias impropias. Todas estas competencias que no están en estos listados que os acabo de contar, en teoría los alcaldes, los concejales, los ayuntamientos no pueden desarrollarlas, no pueden atender esas necesidades, no pueden atender esas demandas, y cuando saben y les consta que sus ciudadanos, que sus ciudadanas las tienen y no pueden destinar ni un céntimo, el Ministerio de Hacienda no les permite destinar ni un céntimo a atender esas necesidades cuando ellos saben y les consta que son así, y a pesar de eso se destinan esos medios y esos recursos, pero eso significa que están en un limbo jurídico y que cualquier discrepancia, cualquier problema con la intervención municipal o con la intervención del Estado puede generar problemas a ese equipo de gobierno, a ese alcalde y a esos concejales que toman al final la decisión de destinar recursos a atender esas necesidades, por muy básicas y por muy trascendentales que sean. Como decía, toda esta situación la vino a complicar fundamentalmente la ley del 2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que decía que imponía la obligación del cumplimiento de principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia en el servicio, etc. Nadie dice que no deban regirse este tipo de normativas, la eficiencia del gasto, la racionalidad, etc. Pero sí, como sucede con las limitaciones que se establecen en la regla de gasto y también en la reposición del personal municipal, las limitaciones que hay, que cuando hay superávit, porque ahora empieza con el ciclo económico, afortunadamente ha cambiado, la reducción del déficit que se está produciendo en España es gracias a la gran gestión que se está realizando en los diferentes municipios, en los diferentes ayuntamientos, que encima no eran los más endeudados, por más que haya algunos municipios que están muy endeudados, pero el déficit fundamentalmente en España procedía de las comunidades autónomas y del Estado, y sin embargo, los municipios, los ayuntamientos, que es la administración más cercana, que es a la que todos y todas demandamos que atiendan nuestras necesidades, que es a quienes podemos tocar, podemos palpar y podemos pedirlo, sin embargo, es a los que se limita la gestión, es a los que no se les da recursos y es a los que se les imponen gravísimas carencias, ¿no? Pues como digo, todas esas dificultades, pues es una batalla. En este momento que digo que estamos en un ciclo económico en el que afortunadamente hay más obras, se ingresa más dinero por el ICI, por el impuesto de construcciones, y ahí el ciclo económico repercute en beneficio de los ayuntamientos. A pesar de que haya superávit en los ayuntamientos, no se puede destinar para crear más servicios, no se puede destinar para atender más necesidades de los ciudadanos, porque no lo permite la famosa regla de gasto, el famoso techo de gasto, y que trae de cabeza a todos los concejales de gobierno y que también trae de cabeza pues, a cualquier gestor municipal, como decía. Bien, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, yo creo que vas estupendamente, no te preocupes. Luego es importante también que se anime la gente a preguntar. Yo creo que, bueno, como hemos tardado un poquito en empezar, no hay problema, puedes terminar como lo tienes programado. Vale, perfecto. Pues nada, pues continúo entonces. Me gustaría hablar de la importancia que tiene la participación ciudadana. No en vano estamos en la celebración como se decía al principio, del gobierno democrático, pero también de la importancia de la participación de la ciudadanía en el gobierno local. Esta segunda parte de mi intervención, pues hablar y hacer algunas reflexiones sobre la participación ciudadana, también para luego dar pie al debate, de enriquecer un poco el debate y que podamos hablar de estas cuestiones. Mirad, la participación ciudadana va más allá de los procesos